Hay quienes creen que el cielo guarda especial atención para aquellos que todos los demás ignoran. Que cuando una mujer empuja un carrito viejo por las calles antes del amanecer, juntando cartón y latas para poder comer, cuando se refugia en una casita frágil de madera mientras el viento se cuela por las grietas y ahoga su llanto para que nadie lo escuche, Dios no permanece indiferente. Que existe una fe que no se apaga ni siquiera en la noche más helada, cuando esa mujer se arrodilla sobre el piso duro y susurra con el corazón quebrado: Señor, si aún haces milagros, haz uno en mi vida. No me queda nada, excepto mi fe. Hoy te voy a contar la historia de Rosa Elvira, una mujer de 38 años que recogía lo que el mundo desechaba, porque el mundo también la había desechado a ella. Su esposo se fue cuando las deudas aumentaron, diciéndole que era una carga. Su familia confirmó ese abandono con silencio. Una mujer sin casa digna, sin documentos regularizados, sin oportunidades, pero con fe que se negaba a morir. Esta es la historia de una mujer que una tarde común, revisando bolsas detrás de un mercado, escuchó llanto débil dentro de caja de cartón. Un recién nacido abandonado como basura. Y lo que hizo en ese momento, quitarse el único abrigo que tenía para envolver a ese bebé y correr pidiendo auxilio, desencadenó milagro que cambiaría todo. Lo que pasó después te hará llorar, te hará creer, pero sobre todo te recordará que Dios transforma basura en propósito, vergüenza en honra, escasez en abundancia. Que el mundo puede llamarte desechable, pero Dios te llama elegida. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Rosa Elvira tiene 38 años y vive en Ciudad Mediana de México, donde el sol sale temprano, pero la pobreza no descansa. Es mujer pequeña de estatura, delgada por necesidad más que por elección, con piel curtida por horas de trabajo bajo el sol y el frío. Su rostro tiene arrugas prematuras que no son del tiempo, sino del sufrimiento, de años cargando peso que nadie debería cargar solo. Tiene manos fuertes, ásperas, marcadas por trabajo físico constante, manos que conocen el peso de carrito lleno de material reciclable, manos que saben distinguir cartón mojado de seco, lata de aluminio de hojalata, plástico que sirve del que no. Son manos trabajadoras que nunca robaron, que nunca hicieron daño, que solo buscaron manera de sobrevivir con dignidad. Viste ropa de segunda mano, varias capas en invierno, porque una sola no alcanza para el frío. Zapatos que le quedan un poco grandes, encontrados entre lo que otros tiraron. Lleva cabello negro recogido bajo gorra de béisbol gastada que la protege del sol. No tiene joyas excepto medalla pequeña de la Virgen que alguien le dio hace años y que nunca se quita. Empuja carrito oxidado por las calles antes de que salga el sol, cuando la ciudad todavía duerme y las calles están vacías. No por elección, sino porque es cuando los mercados, restaurantes y negocios sacan su basura, cuando hay más material para recoger. Se despierta a las 4 de la mañana, sale a las 5, trabaja hasta que el sol cae. 12 horas de caminar, agacharse, revisar, cargar, clasificar. Trabajo invisible que la ciudad necesita pero prefiere no ver. Recoge cartón que vende por kilo en centro de acopio. Latas de aluminio que pagan un poco más. Plástico clasificado por tipo. Vidrio cuando puede cargarlo. Calcula cada día cuánto necesita recoger para pagar el espacio donde duerme, para comer algo, para sobrevivir otro día. Las matemáticas de la pobreza que quien no las vive no puede imaginar.
Dormía en choza improvisada construida con madera de paleta y lona azul en terreno baldío que el dueño toleraba mientras no causara problemas. Viento entraba por las rendijas en las noches. Cuando llovía, parte del techo goteaba. Tenía colchoneta vieja sobre tablones para no dormir en el suelo. Una veladora, sus pocas pertenencias en bolsa de plástico resistente. Pero lo que más pesaba no era el carrito lleno de material. Era sensación de que a ella también la habían tirado a la basura, que era desechable, que no tenía valor, que su esposo tuvo razón cuando dijo que era carga. Ese peso invisible era más agotador que cualquier trabajo físico. Rosa no siempre vivió así. Hubo tiempo de vida diferente, no rica pero normal. Tenía esposo, casa rentada, trabajo de limpieza en edificio de oficinas, vida ajustada pero funcional. Vida donde había rutina, estabilidad, pequeña dignidad cotidiana que solo se valora cuando se pierde. Las deudas llegaron gradualmente como siempre llegan. Enfermedad que requirió gastos médicos, trabajo que se redujo, esposo que empezó a beber cuando las cuentas se acumularon. Ciclo conocido de pobreza que se retroalimenta, menos dinero, más estrés, peores decisiones, más deudas, menos dinero. Espiral que arrastra a los que no tienen red de protección. Su esposo la culpó de la situación. Si fueras más lista, más trabajadora, mejor. Luego dijo la frase que se grabó en su alma: eres una carga, siempre lo has sido. Y una noche, empacó sus cosas y se fue, sin carta, sin explicación, sin dinero dejado. Solo ausencia que confirmó lo que él había estado diciéndole con palabras durante meses. Rosa buscó apoyo en su familia, hermanos, cuñadas, primos. Pero la familia tiene sus propias dificultades, sus propios miedos. Nadie quería cargar con problema ajeno. El abandono se confirmó con silencios incómodos, con excusas suaves, con puertas que no se abrieron cuando las necesitaba. No fue crueldad intencional. Solo fue cobardía que se disfrazó de impotencia, sin ingreso, sin red de apoyo, sin ahorros porque nunca hubo margen para ahorrar. Perdió el cuarto rentado en semanas. Vivió en casa de conocida brevemente hasta que la situación se volvió incómoda. Luego en la calle, luego en la choza que construyó con materiales que encontró. Y empezó a reciclar porque era la única manera de generar dinero sin documentos, sin referencias, sin nada. Muchas noches lloraba en silencio, silencio cuidadoso de quien comparte espacio, con oscuridad y no quiere que nadie escuche su quebrantamiento. Lloraba no solo por su situación, sino por la humillación de haberla aceptado. De haberse creído lo que su esposo y la familia dijeron, de sentir que merecía esto, que era basura entre la basura que recogía. Pero cada madrugada, antes de salir al trabajo, Rosa hacía algo que nunca abandonó, aunque todo lo demás se perdiera. Se arrodillaba sobre el suelo frío de su choza. No tenía altar, no tenía imagen, no tenía nada excepto esa medalla pequeña que sostenía entre los dedos. Y oraba con honestidad que solo da el límite absoluto. Dios, si tú todavía escribes milagros, escribe uno en mi historia. Ya no tengo nada. No tengo casa digna, no tengo familia que me apoye, no tengo trabajo estable, no tengo documentos en orden, no tengo futuro visible, solo tengo mi fe. Y si eso es suficiente para ti, úsalo. Haz algo. Por favor, haz algo. Una tarde de martes común, sin nada que la distinguiera de cientos de tardes iguales, Rosa terminaba su ruta revisando bolsas detrás de mercado de la colonia. Era zona que conocía bien, donde los comerciantes ya la reconocían y a veces le guardaban cartón aparte. Trabajo rutinario, agotador, invisible. Estaba revisando última bolsa del día, calculando cuánto había juntado, pensando si alcanzaría para comer algo caliente esa noche, cuando escuchó sonido. Débil, intermitente. Pensó que era gato atrapado entre las bolsas. Había rescatado gatos antes, los soltaba más adelante.
No era inusual. Siguió el sonido hasta caja de cartón grande, de las que usan para electrodomésticos, tirada junto al contenedor. La abrió sin pensar mucho, y lo que vio le quitó el aliento completamente. No era gato, era recién nacido. Niño o niña, no podía ver bien en la penumbra. Envuelto en tela delgada, azul de frío, llorando con llanto que ya se debilitaba por horas de exposición. El mundo había descartado a ese bebé exactamente como la había descartado a ella, tirado en caja de cartón como objeto sin valor, abandonado en lugar de basura como si no fuera vida, sino desecho. Rosa sintió que las piernas le temblaban no de miedo, sino de algo que no esperaba sentir. Reconocimiento profundo. Ella conocía esa caja. Ella había sido esa caja. Sin pensarlo, sin calcular consecuencias, actuando desde instinto más profundo que cualquier razonamiento, Rosa se quitó el único abrigo que tenía, su protección del frío de la tarde, el que usaría esa noche para dormir con algo de calor. Lo envolvió alrededor del bebé con manos que temblaban, lo tomó contra su pecho, corrió, con carrito olvidado atrás, con bolsas de material del día abandonadas, corrió hacia la calle principal pidiendo auxilio. ¡Ayuda! ¡Un bebé! ¡Llamen a ambulancia, por favor! Gente que normalmente la ignoraba, que desviaba la mirada cuando la veía con su carrito, se detuvo ahora. Alguien llamó al número de emergencias. Alguien se acercó. Mientras esperaba la ambulancia, parada en la calle con bebé sostenido contra su pecho sin abrigo en tarde que enfriaba, Rosa lloraba, lágrimas que no podía controlar, y repetía en voz baja, casi como oración, como si las palabras fueran promesa que hacía a esa vida pequeña: no vas a ser abandonado, no te voy a dejar, Dios te ve, Dios nos ve a los dos. La ambulancia llegó. Paramédicos tomaron al bebé, lo revisaron, confirmaron que estaba en condición estable, pero necesitaba atención hospitalaria urgente. Rosa quiso ir con él, pero no pudo. No era familia. No tenía documentos. No tenía ningún derecho legal sobre esa vida que acababa de salvar. Lo vio irse en la ambulancia y sintió vacío extraño, como si algo que era suyo se alejara aunque nunca le perteneció. La noticia se difundió rápidamente por la ciudad, no en medios grandes, sino en redes de vecindario, chismes de mercado, grupos de WhatsApp comunitarios, radio local. Recicladora encontró bebé abandonado. Lo salvó. Historia con todos los elementos que tocan corazones. Bebé en peligro. Mujer pobre que la todo sin tener nada. Reportero de canal local de noticias, llegó al mercado al día siguiente buscando a Rosa. La encontró en su ruta usual, empujando carrito, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera hecho algo extraordinario. Para ella era simplemente lo que había que hacer. No entendía por qué querían hablar con ella. La entrevista fue simple. Rosa no sabía hablar frente a cámara. Sus respuestas eran cortas, directas, sin adornos. ¿Por qué lo ayudó? Era un bebé. ¿Por qué se quitó su abrigo si usted también tiene frío? Él lo necesitaba más. ¿Cómo se siente siendo llamada heroína? Rosa frunció el ceño. No soy heroína, solo soy alguien que estuvo ahí. Pero fue esa simplicidad la que tocó a la gente. No actuación, no discurso preparado, solo mujer real, pobre, trabajadora, sin nada especial excepto corazón que funcionaba cuando el de otros falló. El reportaje fue pequeño, de poca duración, pero algo en él resonó, se compartió, llegó a personas que el canal nunca habría alcanzado. Una de esas personas fue Marcela Fuentes, empresaria de 45 años, propietaria de empresa de gestión de residuos sólidos. Vio el reportaje en su teléfono durante almuerzo. Lo vio 2 veces. Llamó a su asistente. Necesito que ubiquen a esa mujer. Marcela no era filántropa habitual. No tenía fundación ni programa de responsabilidad social de imagen. Era mujer práctica que construyó empresa desde cero en sector que nadie quería. Conocía el reciclaje, conocía el trabajo de recolectores informales porque su empresa dependía de ellos.
y conocía, mejor que nadie, el potencial desperdiciado de personas como Rosa. Tardó 3 días en encontrarla. Rosa seguía su ruta, recelosa cuando extraño le dijo que alguien quería conocerla. ¿Para qué? ¿Qué quieren? Tenía razones para desconfiar. Personas con dinero no buscaban a personas como ella por razones buenas generalmente, pero aceptó reunirse en cafetería del mercado donde se sentía territorio conocido. Marcela llegó sola, sin asistente, sin ostentación. Se sentó frente a Rosa y dijo directo: «Vi tu historia. No vine a darte limosna, vine porque creo que estás desperdiciando potencial que el sistema no te ha dejado desarrollar. ¿Puedo preguntarte algunas cosas?». Rosa, sorprendida por la directness, asintió. Marcela investigó antes de la reunión. Habló con trabajadores sociales, con gente del mercado que conocía a Rosa hace años. Descubrió que a pesar de la pobreza extrema, no tenía vicios, no tenía antecedentes penales, tenía reputación de honesta en el mercado informal. Solo había perdido oportunidades, nunca la decencia. ¿Alguna vez pensaste en hacer algo más con lo que sabes del reciclaje?, preguntó Marcela. Rosa la miró sin entender. ¿Qué quiere decir? Tienes años de experiencia, conoces los materiales, conoces las rutas, conoces los problemas. Eso vale, porque nadie te ha dado acceso a educación formal en esto. Rosa respondió simple: porque no tengo documentos en orden, ni dinero, ni contactos. Marcela asintió. Había escuchado lo que necesitaba. ¿Me das tiempo para pensar en algo? No te prometo nada todavía, pero quiero pensar. Rosa se fue de esa reunión sin saber qué esperar. Había aprendido a no esperar, pero algo en esa mujer directa, que no le habló con lástima sino con respeto, le quedó pensando. Marcela fue directa también en lo que hizo. Una semana después llamó a Rosa para segunda reunión. Esta vez con propuesta concreta. Voy a pagar tus estudios en 1900, programa de gestión ambiental. 2 años. También voy a costear regularización de tus documentos porque sin eso nada de lo demás funciona. A cambio no te pido nada económico, solo te pido que trabajes, que aprendas, que no desperdicies esta oportunidad. Rosa sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Desconfianza y esperanza peleaban dentro de ella. ¿Por qué haría eso por mí?, Marcela respondió sin drama. Porque tu sector necesita líderes que vengan de adentro, que conozcan el trabajo real, que no lleguen con teoría, sino con experiencia. Y porque el bebé que salvaste merece que tú tengas futuro. El proceso de regularizar documentos fue complicado y tomó meses. Trámites burocráticos que para alguien sin recursos son imposibles de navegar. Marcela puso abogada especializada. Rosa aportó lo único que tenía: tiempo y voluntad de seguir todos los procesos sin rendirse, aunque fueran lentos y frustrantes. Los estudios empezaron al mismo tiempo, 2 noches a la semana y sábados. Rosa seguía trabajando en reciclaje de día porque necesitaba comer. Llegaba a clases con ropa de trabajo, a veces con olor a material de reciclaje que no podía evitar. Sus compañeros de clase eran jóvenes con computadoras portátiles y teléfonos nuevos. Ella llegaba con cuaderno y lápiz, se sintió fuera de lugar las primeras semanas. No tengo el nivel educativo, soy mayor que todos, no entiendo los términos técnicos. Pero descubrió algo que sus compañeros no tenían: conocimiento práctico profundo que ningún libro enseña. Cuando profesora explicaba teoría sobre clasificación de residuos, Rosa podía agregar detalle de campo que sorprendía a todos. Mientras tanto, proceso de adopción del bebé que había salvado siguió adelante. Rosa no lo inició esperando resultado. Lo inició porque no podía dejar de pensar en ese niño, porque sentía conexión que no podía explicar racionalmente. Asistente social asignada al caso, la evaluó exhaustivamente. Visitó su choza, evaluó sus condiciones, hizo entrevistas. El reporte fue cauteloso. Condiciones materiales insuficientes actualmente, pero mujer de carácter excepcional.
El proceso tomaría tiempo. Había evaluaciones, cursos obligatorios, visitas de seguimiento. Rosa lo hizo todo mientras estudiaba y trabajaba. Días llenos que terminaban en choza, donde caía a dormir agotada, pero con algo que hacía años no sentía: dirección. Los meses siguientes fueron transformación gradual que no tuvo momento dramático único, sino acumulación de cambios, pequeños que sumados cambiaban todo. Rosa terminó regularización de documentos. Por primera vez en años tenía identificación vigente, acta de nacimiento certificada, todos los papeles que el mundo pide para existir oficialmente. Terminó primer año de estudios con calificaciones que sorprendieron a profesores. No por memorización, sino por profundidad de comprensión práctica que complementaba teoría perfectamente. Una de sus profesoras la mencionó en reunión de departamento. Tienen a una alumna que sabe más de campo que algunos egresados. Marcela, que seguía su progreso de cerca, la conectó con proyecto piloto que el ayuntamiento de la ciudad estaba desarrollando. Programa de reciclaje comunitario en colonias populares. Necesitaban coordinadora que conociera el trabajo real, que pudiera hablar con recolectores informales con credibilidad. Nombre de Rosa apareció como candidata natural. La primera reunión con funcionarios del ayuntamiento fue difícil para Rosa. Sala de juntas con aire acondicionado, gente en traje, lenguaje formal que no era el suyo. Pero cuando preguntaron sobre logística de recolección en colonias específicas, Rosa habló con autoridad que nadie más en la sala tenía. Esa colonia tiene problema de acceso los martes, porque mercado ambulante bloquea la calle. Necesitas ruta alterna. Los funcionarios tomaban notas. La contrataron como coordinadora del proyecto piloto. Primer empleo formal de su vida con contrato, prestaciones, salario mensual digno. Primer día, que fue a trabajar con credencial colgada en el cuello, lloró en el camión. Nadie vio. Era llanto pequeño y rápido, pero era llanto de alguien que no esperaba llegar a ese lugar. Pero el camino no fue recto hacia arriba. Hubo complicaciones que pusieron a prueba todo lo que Rosa estaba construyendo. El proyecto piloto enfrentó resistencia de recolectores informales establecidos que veían el programa como amenaza a su territorio. ¿Quién eres tú para venir a organizar lo que siempre ha sido nuestro?, le dijeron algunos con hostilidad. Rosa entendía. Había sido recolectora informal. Sabía el miedo de que alguien llegara a regularizar lo que era tu único sustento. No se defendió con autoridad. Se sentó con ellos, escuchó, explicó que el programa era para incluirlos, no para excluirlos. Fue proceso lento de confianza que requirió paciencia que solo tiene quien ha esperado mucho tiempo. También hubo momento difícil en proceso de adopción. Asistente social nueva, asignada al caso, revisó expediente y expresó preocupaciones sobre pasado de Rosa. Periodo de indigencia es factor de riesgo según protocolo. Rosa sintió que tierra desaparecía bajo sus pies. Después de todo, después de estudiar, de trabajar, de reconstruir, ¿el pasado la seguiría derrotando? Oró esa noche de manera que hacía mucho no oraba, con desesperación real. Dios, no puedo más. He hecho todo lo que me pidieron. He cambiado, he trabajado y todavía el pasado me persigue. Si este niño es parte de tu plan para mí, necesito que abras ese camino, porque yo sola no puedo. Marcela, cuando supo, activó sus contactos. Abogada especializada en adopción, revisó expediente completo. Presentó documentación de toda la trayectoria de Rosa en los últimos meses. Estudios, empleo, evaluaciones psicológicas positivas, referencias. El protocolo considera riesgo de indigencia, pero el mismo protocolo considera superación documentada como factor positivo. El proceso continuó con evaluaciones adicionales. Rosa asistió a cada cita, cada reunión, cada curso requerido, sin falta, sin excusas,
con la misma fe callada que la hacía arrodillarse en suelo frío cada madrugada. Fe que no garantiza resultados, pero que sostiene el proceso. El proyecto piloto de reciclaje comunitario superó todas las metas establecidas. En 6 meses triplicaron la cantidad de material recuperado. Incorporaron a 32 recolectores informales que ahora tenían relación formal con el programa. La experiencia de Rosa como coordinadora fue factor decisivo en ese éxito. Ayuntamiento presentó resultados a inversores privados que buscaban proyectos de economía circular con impacto social. Los números eran convincentes. Pero lo que realmente los convenció fue conocer a Rosa en persona. Mujer que había sido recolectora informal, que conocía el sistema desde adentro, que había transformado desconfianza de comunidad en colaboración. Esto es escalable si tienen liderazgo como este, dijeron. La inversión llegó. El proyecto piloto se convirtió en cooperativa formal. Manos limpias, así la llamaron entre todos. Rosa no eligió el nombre sola. Lo eligieron en asamblea con todas las recolectoras que habían incorporado. Mayoría mujeres en situaciones similares a la que ella vivió. Manos que habían tocado lo que el mundo desechaba, ahora con nombre propio y personería jurídica. Como directora de la cooperativa, Rosa pasó de coordinar a 30 personas a supervisar estructura que empleaba a más de 80 trabajadores. Consiguió contratos con empresas privadas para recolección de residuos industriales. Estableció alianza con escuelas para programa de reciclaje educativo. La cooperativa se volvió referencia en la ciudad, modelo que otras municipalidades empezaron a consultar. Y entonces llegó lo que Rosa había esperado con fe, que no se atrevía a llamar esperanza. La asistente social llamó para cita final en el proceso de adopción. Rosa fue sola. Con manos que temblaban, sostuvo los documentos que le presentaron. El juez habló palabras formales sobre idoneidad, sobre interés superior del menor, sobre resolución definitiva. El niño que encontró en caja de cartón, que tenía ahora casi 2 años de haber recibido cuidado transitorio mientras el proceso legal avanzaba, sería su hijo legalmente. Rosa firmó. Sus manos temblaban tanto que la firma quedó irregular, pero quedó firmada. Por primera vez entró en casa que realmente era suya, apartamento pequeño que alquilaba con su salario de directora de cooperativa. No mansión, no lujo, pero paredes que no dejaban entrar el viento, techo que no goteaba, cama de verdad, cuna junto a su cama, mesa donde comer. Cosas que la mayoría da por sentadas y que para Rosa eran milagro tangible. Escuchó la primera vez que su hijo la llamó mamá, palabra pequeña, 2 sílabas que el niño dijo torpemente como dicen todos los niños su primera palabra. Rosa tuvo que sentarse. Otra vez, le pidió con voz que apenas salía, y el niño, como si entendiera, repitió, mamá. Rosa lloró con risa mezclada, llanto que no sabía si era de alegría o de gratitud o de ambas a la vez. La cooperativa Manos Limpias creció más de lo que Rosa imaginó cuando firmó sus primeros documentos como directora. 2 años después, empleaba a 120 personas, mayoría mujeres en situaciones de vulnerabilidad similares a la que ella vivió. No les daba limosna, les daba empleo digno, capacitación, oportunidad. Rosa terminó sus estudios de gestión ambiental. Recibió diploma en ceremonia, pequeña pero que para ella valió más que cualquier gala. Marcela fue. Asistente social que la acompañó en proceso de adopción fue. Algunos de los recolectores que coordinaba tomaron el día libre para estar ahí. Nadie llevó flores caras, pero la sala estaba llena de gente que importaba. Desarrolló programa dentro de la cooperativa que ella llamó Segunda Oportunidad. Mujeres que llegaban en situación similar a la que ella vivió recibían empleo en la cooperativa, acceso a orientación para regularizar documentos, conexión con programas educativos. No era caridad, era oportunidad estructurada.
La diferencia que Marcela le había dado, multiplicada. Fue invitada a presentar el modelo de la cooperativa en Foro Estatal de Emprendimiento Social. Subió al podio sin experiencia de hablar en público, con notas escritas en papel porque no confiaba en improvisa. Habló de lo que conocía: trabajo invisible de recolectores, potencial desperdiciado por falta de oportunidades, cómo dignidad y rentabilidad no son opuestos sino complementarios. El foro estatal llevó a invitaciones nacionales. Rosa, que años atrás era invisible en sus propias calles, empezó a dar conferencias en ciudades que no había visitado. Su mensaje no era teoría, sino testimonio. No vengo a decirles cómo hacer cooperativas de reciclaje. Vengo a contarles que encontré a mi hijo en una caja de cartón y eso me salvó a mí. Vengo a decirles que el sector informal tiene líderes que el sistema no ha sabido ver. Marcela y Rosa mantuvieron relación que creció de benefactora beneficiaria a algo más parecido a sociedad. Marcela incorporó a Manos Limpias como proveedora de su empresa. Relación comercial que le daba a la cooperativa estabilidad y a la empresa de Marcela ventaja de responsabilidad social real. Ambas ganaban. Así debería funcionar el bien. Su hijo Ángel, que así lo llamó Rosa, creció en ambiente completamente diferente al que tuvo antes su madre. No en riqueza, pero sí en estabilidad, en amor, en presencia constante de madre que reorganizó su vida alrededor de él. Nunca vas a ser abandonado, le había prometido aquella tarde fría, y cumplía esa promesa cada día. 5 años después de encontrar a Ángel en caja de cartón, Rosa fue invitada a dar conferencia magistral en Congreso Internacional de Economía Circular en la Ciudad de México. Auditorio de 400 personas, representantes de gobierno, académicos, empresarios, organizaciones internacionales. Subió al podio con traje que compró para la ocasión, primero de su vida. Ángel estaba en primera fila con Marcela, que lo cuidó ese día. 4 años ahora, niño de ojos grandes, que heredó algo del carácter tranquilo de su madre adoptiva. Rosa empezó su conferencia de manera que no estaba en ningún manual de comunicación. Sacó foto del carrito oxidado que usó durante años. La proyectó en la pantalla grande. Esto es desde donde vengo. No lo escondo porque es parte de por qué estoy aquí. Habló de trabajo invisible que sostiene economías, de potencial desperdiciado de personas en pobreza que el sistema descarta como descartó a ella, de cómo dignidad no depende de lo que tienes, sino de cómo te ven y cómo te ves a ti mismo. De fe como tecnología de resiliencia que no tiene explicación científica, pero que estadísticamente salva vidas. Personas que antes la habrían ignorado en la calle aplaudían de pie. Algunos le pedían contacto para replicar su modelo. Una organización internacional le ofreció financiamiento para expandir Manos Limpias a otras ciudades. Funcionarios de gobierno hablaron de regularizar el modelo como política pública. Rosa aceptó lo que servía y rechazó lo que comprometería lo esencial. Aprendió eso de Marcela: discernir entre oportunidad genuina y oportunidad que te cambia de maneras que no quieres cambiar. El modelo de Manos Limpias se replicó en 4 ciudades más bajo supervisión directa de Rosa. No franquicia. Acompañamiento de quien conoce el camino. Cada lugar que visitaba buscaba a las Rosas locales. Mujeres con potencial que el sistema no había sabido ver. Mujeres que recogían lo que el mundo desechaba. Las encontraba porque las reconocía, porque había sido una de ellas. Ese reconocimiento, más que cualquier metodología, era lo que hacía el modelo funcionar. 7 años después de aquella madrugada cuando se arrodilló en suelo frío de choza y pidió un milagro, Rosa Elvira está en su departamento preparando desayuno mientras Ángel se alista para la escuela. Rutina de martes cualquiera, extraordinaria en su normalidad. Ángel tiene 6 años y habla sin parar, como hablan los niños que se sienten seguros. Mamá,
¿Puedo llevar mi carrito al recreo? El de juguete, no el grande. Rosa ríe. El carrito de juguete, sí. Hay carrito de juguete de plástico que alguien le regaló, que Ángel empuja imitando lo que vio en fotos viejas de su mamá. No sabe todavía toda la historia. La irá conociendo con los años, dosificada como se dosifican las verdades, grandes a los niños. Antes de salir, Rosa hace lo que hace cada mañana desde hace años. Se arrodilla, no en suelo frío de choza, sino en piso de madera limpio de su departamento. Ángel ya sabe que es momento de oración y espera en silencio esos 2 minutos con paciencia de niño que aprendió a respetar algo sagrado de su madre. Gracias, Dios. 2 palabras que contienen todo. Gracias porque escribiste el milagro que te pedí. No lo escribiste como yo imaginaba. Fue mejor, más grande, más completo. Transformaste mi basura en propósito, mi vergüenza en honra, mi escasez en abundancia. Me diste un hijo cuando pensé que no tendría familia nunca más. Me diste trabajo digno cuando me llamaron carga. Me diste voz cuando fui invisible. Ángel la abraza por la espalda mientras ella todavía está arrodillada. ¿Terminaste, mamá? Terminé, mi amor. Se levanta. Lo alza aunque ya está pesado para alzarlo. Lo abraza fuerte un momento. Lo deja en el suelo. Vámonos a la escuela. En su oficina de la cooperativa. Tiene marco con 3 cosas. Foto de Ángel bebé, la primera que le tomaron cuando lo entregaron oficialmente. Foto del carrito oxidado que empujó durante años, recordatorio de dónde vino. Y la oración que pedía cada madrugada, escrita con su letra. Dios, si tú todavía escribes milagros, escribe uno en mi historia. Ese marco es su testimonio visible para ella, para las mujeres que llegan a manos limpias, quebradas como ella llegó. Para quien necesite saber que los milagros siguen siendo escritos. Que ninguna persona es desechable aunque el mundo la haya tratado así. Que Dios recoge del suelo lo que el mundo tira. Y quien escucha esta historia finalmente entiende que Dios no siempre evita la tragedia del abandono. Rosa fue abandonada por esposo, por familia, por sistema. Eso pasó. Fue real. Fue doloroso. Dios no lo evitó, pero nunca desperdició ese dolor. Lo usó para crear compasión que le permitió reconocer a un bebé abandonado, para crear resiliencia, que le permitió levantarse cuando tuvo oportunidad, para crear testimonio que ahora ayuda a cientos. Que a veces el milagro no es recuperar lo que se fue. El esposo no regresó, la familia no cambió, esa vida anterior no volvió. El milagro fue algo completamente diferente que Rosa nunca habría pedido porque no sabía que era posible. Fue identidad restaurada, fue maternidad inesperada, fue propósito nacido de lo que más dolió. Que el mundo puede llamarte desechable, puede mirarte como si no valieras, puede descartarte como se descarta basura, pero Dios recoge del suelo lo que el mundo tira. Y lo que en manos del mundo era basura, en manos de Dios se vuelve propósito, milagro, historia que otros necesitan escuchar. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.